Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Diego Treyes Paz, La lealtad de los caníbales. Es una trilogía sobre la violencia política en el Perú. No es una saga, es decir, las novelas pueden leerse de manera distinta. La lealtad de los caníbales habla un poco del Perú de la hora. Lo enfoqué desde el inicio, la trilogía, como un asunto de un trabajo de memoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la literatura en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y de Fabián Cázares en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con el escritor peruano Diego Treyes Paz sobre su más reciente novela, La lealtad de los caníbales, publicada bajo el sello Anagrama. La lealtad de los caníbales es un acercamiento sin filtros al Perú contemporáneo, a la sociedad limeña atrapada entre el individualismo y el Estado fallido. Las instituciones y autoridades de gobierno han sido tomadas por la corrupción mientras la ciudadanía vive asediada por el abuso, el crimen, la injusticia, la violencia social y la incesante búsqueda por el dinero fácil, como ocurre en tantas sociedades latinoamericanas. Treyes coloca a sus múltiples personajes al pie del abismo. Ahí ellos van cediendo al peso de un universo decadente y desolado, en el que la venganza puede considerarse una salida. ¿Acaso sea la única? Es posible decir que se trata de una novela coral, en la que se dibuja un mural en el que personajes como Ishiguro, Rosalba, Piper Arroyo, Sofía y el Chino Tito, entre muchos otros, conforman una compleja estructura de voces que buscan sortear el abuso de poder, la traición, el arribismo y la corrupción en un Perú definido por el rezago y la violencia política y social de las últimas décadas. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma. Julio Jaramillo interpreta Ódiame. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer,
insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Temporada de libros. Coleccionamos historias. El escritor y guionista peruano Diego Treyes Paz nació en Lima en 1977. Es conocido tanto por su obra literaria como por su trabajo como crítico, antólogo y colaborador de numerosas publicaciones culturales, destacando su labor de investigación alrededor de la obra de Roberto Bolaño, así como sobre la novela policial en Hispanoamérica. Treyes Paz es licenciado en Cine y Periodismo por la Universidad de Lima, así como doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Texas. A lo largo de su trayectoria ha ejercido como profesor de materias como literatura, cine, comunicaciones y estética en la Binghamton University de Nueva York, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Es autor tanto de libros de cuentos como de novelas. Entre sus títulos se cuentan Bioy, con el que obtuvo el premio de novela Francisco Casabella en 2012 y resultó finalista del premio Rómulo Gallegos en 2013. Además, ha publicado El Círculo de los Escritores Asesinos, La Procesión Infinita, y en 2024 aparece La Lealtad de los Caníbales, que es la novela sobre la que charlaremos con él en esta ocasión. Bienvenido a Temporada de Libros, Diego Treyes Paz, autor de La Lealtad de los Caníbales. ¿Cómo estás, Diego? Muy contento, Verónica. Muchas gracias por la invitación. La Lealtad de los Caníbales, pues son casi 400 páginas que se convierten en una especie de inventario de la sociedad peruana, de una parte representativa de ella, limeña para ser más concretos. No sé, una versión personalísima, peruanísima de la sociedad actual en el Perú, con el que tejes una especie de mapas de linajes, mundos y submundos que se entrelazan, una especie de cartografía social peruana. ¿Cómo nace este proyecto? Sabemos que es parte de una trilogía política que tiene que ver directamente con Perú, con tu visión del Perú. Háblanos un poco del origen de esta historia que pretende abarcar mundos muy complejos como tus personajes. Bueno, es una trilogía, sí, es una trilogía sobre la violencia política en el Perú. Me ha tomado más o menos 15 años publicar las 3 novelas. No es una saga, es decir, las novelas pueden leerse de manera distinta, no tienen los mismos personajes, aunque algunos se cruzan. El proyecto básicamente es hablar sobre esta etapa tan dura que ha sido la de la violencia política en el Perú. Empezó en el año 2012 con Bioy, con la novela Bioy, que ganó un premio en España. Una novela que hablaba sobre la guerra civil, la época de la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Abarcaba también el golpe de Fujimori, el autogolpe, que es crucial para entender toda la trilogía, porque de alguna manera tanto La Procesión Infinita, que salió en 2017, y La Lealtad de los Caníbales, que ha salido este año, abordan precisamente lo que estamos viviendo ahora en el Perú, ¿no? Estos rezagos de esta dictadura que en realidad nunca se fue. Cayó, pero nunca se fue. Entonces, La Lealtad de los Caníbales habla un poco del Perú de la hora,
pese a que se escribió antes de la llegada de Dina Boluarte al poder, de los asesinatos a manifestantes por protestar en el Perú, los más de 50 asesinatos. Es una novela que se escribió y se terminó antes de esta etapa, pero que de alguna manera también refleja lo que llamo este canibalismo un poco metafórico, ¿no? Porque ahora mismo en el Perú es difícil hablar de una democracia, y es difícil pensar que tenemos una salida fácil. Es un momento muy duro. Así que creo que las novelas, las tres, intentan ver los estragos que hizo el proyecto fujimorista a nuestra patria, ¿no? Y a gente como yo, ¿no? Yo crecí en dictadura, yo me hice escritor en dictadura, decidí ser escritor en dictadura, y digamos que somos un poco el fruto también de esa forma tan retorcida y tan violenta de hacer política, ¿no? Entonces, La lealtad a los caníbales pretende abarcar el Perú desde Lima, que es mi ciudad, yo soy limeño, ver cómo los procesos sociales se fueron deformando, cómo todo está, pues, de alguna manera corrupto, y también yo siempre le he visto como una carta de amor, ¿no? A mi ciudad, una carta de amor herido, si quieres, pero me interesaba mucho plantear el problema de cómo se nos ha representado el Perú cuando pues éramos un país modelo del neoliberalismo, y cómo el Perú es ahora, después del desastre del COVID, fuimos el primer país del mundo en muertos, donde el cascarón de este neoliberalismo pues nos trae a lo que estamos ahora, ¿no? Entonces es una novela muy actual, es una novela que golpea mucho, que cada vez que he presentado en el Perú y en otros países, cuando hago las lecturas, pues pone a los peruanos contra una situación que no es fácil de resolver, ¿no? Así que la cantidad de personajes que tiene la novela responde también un poco a esto, ¿no? Quería abarcar el conjunto de la sociedad en la medida de lo posible a través de sus problemáticas y a través también de sus violencias. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Estamos conversando con el escritor peruano Diego Treyes Paz. ¿Es también acaso una forma de resistir a las versiones oficialistas, a la historia oficial que sigue contándonos cuentos, narrativas pues muy pervertidas, ¿no? Por los intereses institucionales, los intereses económicos, políticos? ¿Acaso tiene que ver con esto también? Digamos que la institucionalidad ahorita mismo en el Perú no existe, ¿no? Ahora mismo en el Perú, y lo que está haciendo este gobierno, que es manejado por el Congreso y manejado por el mismo fujimorismo, que le ha dado a Fujimori unos funerales de duelo nacional de 3 días, ¿no? Lo han velado en el Museo de la Nación, a quien siempre despreció la cultura, a quien ha sido condenado por los crímenes, por todo lo que nos ha hecho. Es decir, realmente el fujimorismo ha sido un golpe duro, durísimo contra nuestra democracia, porque se tumbó todo. El fujimorismo se tumbó todo, desde el sindicalismo, todo. Cambió nuestra manera de pensar de mucha gente. Entonces, yo creo que más bien lo enfoqué desde el inicio, la trilogía, como un asunto de un trabajo de memoria, ¿no? Lo que ocurre en el Perú ahora es que hay un trauma colectivo y hay un proceso de reconciliación que se torna imposible. El Perú está dividido en dos, y está claro que las instituciones, la corrupción que existe en cada una de ellas, en cada estrato social, es muy fuerte. Entonces, yo creo que sí, hay una parte de repensar la historia violenta del Perú para que no se olvide lo que ocurrió. Porque vamos a ver, le están dando 3 días de duelo nacional a alguien que decretó matanzas, esterilizaciones forzadas de mujeres,
que llevó violencia al Perú bajo la idea de que ese era el costo del crecimiento económico. Pero no se le pueden dar duelos nacionales a quien representa una mafia, a quien ha sido realmente un criminal que ni siquiera ha cumplido su condena. Entonces es un poco también reprensar eso, ¿no? Toda la historia política y violenta de lo que yo viví en el Perú, porque yo ya estaba vivo cuando empezó la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, una guerra muy sucia, una guerra con muchas muertes de ambos lados. Y también pensar un poco también en eso que nos aleja, ¿no? Porque hay mucha gente que, con mucha razón, no quiere recordar, no quiere hacer ese trabajo de memoria, porque en el Perú ha habido muchísimo dolor, como en nuestros países, ¿no? Digamos, como somos latinoamericanos, sabemos lo que es eso, pero nuestra historia de golpes de Estado y nuestra historia de violencia es una historia que nos acompaña hasta el día de hoy. Y la violencia está presente. Comenzamos hablando como en un país como el Perú, a 50 personas las asesinaron por protestar, es decir, por ejercer su derecho a salir y a decir no queremos este gobierno. Las asesinaron a bala. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay nadie condenado y no parece que vaya a haber. Entonces, nuestra historia de la mano de la violencia es una cosa que me interesaba porque a mí me afectó. De hecho, cuando yo partí del Perú, cuando salí del Perú, cuando cae el fujimorismo, de eso habla la anterior novela, que es La Procesión Infinita, la idea era que en realidad nosotros tenemos la violencia impregnada, que no importa dónde nos vayamos. Yo vivo en París, pero imagínate, desde acá, pensando todavía, curando esas heridas a través de la literatura e invitando a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes que no lo vivieron y que no saben realmente cómo fue, pues que a través de la literatura recreen un poco la época y la dureza de lo que pasó, para que entiendan lo que está pasando también ahora. Como dije al inicio, la dictadura cayó, pero nunca se fue. ¿Cuánto tiempo tardó Blanca en recuperarse? No lo recuerda. A veces son 3 meses, otras son 5. Cuando el dolor cesa, el tiempo es elástico, y el recuerdo de ese sufrimiento tan intenso se vuelve ajeno. Blanca había vuelto a respirar. Ya no arrastraba con ella el fantasma de Jairo. Lo había dejado morirse en la muerte. Y entonces, un día cualquiera, sin saber muy bien cómo, regresó. Era como si hubiese salido de un coma prolongado y se despertara a la vida para abrazar a su hija y pedirle perdón. Hizo lo correcto. Le explicó finalmente a Shakira que Papito no vendría al Perú. Le dijo que estaba muerto y que las esperaba en el cielo. Y junto a su niña, lloró a Jairo por última vez. Lo dejó partir. Tocaba enfrentarse a Lima, recorrerla, conocerla, registrarla, asimilarla. Desafiarla para sentirse fuerte, reconstruir esa relación que había nacido rota porque, gustarle o no, el Perú era ahora su casa. Y lo primero que aprendió a odiar fue lo que para muchos parecía lógico y natural. Ella y su hija y su tía estaban en peligro por ser mujeres. Si algo les pasaba, siempre sería su culpa, por exponerse. Lo mejor que podrían hacer, decía una ley no escrita, repetía amargo el policía que registraba las denuncias en la comisaría, era encontrarse a un hombre que las protegiera y les diera hogar, mientras ellas cuidaban a los hijos sin provocar a otros hombres. Si vestían así, señorita, mostrándose en público, ¿cómo podían fingir que no sabían lo que iba a pasar? El problema estaba resuelto. Blanca no viviría con miedo en el Perú. Si alguno se ponía malcriado, confianzudo, mano larga, si le faltaba siquiera con la mirada, Blanca respondería con violencia. Y eso fue lo que hizo no una sino varias veces. Los intimidaba si intuía algún mínimo avance. Bastaba saber interpretar el lenguaje corporal del acosador para anticiparlo. Usaba la voz y el cuerpo. Literalmente se les cuadraba cerrando los puños, para increparlos en donde ocurriera. Le daba igual si era un espacio público concurrido. Incluso prefería que hubiera gente, porque hasta el peruano más amenazante le tenía pavor al escándalo. La polarización política de la actualidad, no sería comprensible un duelo social como un homenaje que le están rindiendo a Fujimori sin fujimoristas. Es decir, no solo él se benefició
con el ejercicio de su gobierno. Eso es claro. Por el otro lado están tus personajes, y tus personajes se mueven del otro lado, están recibiendo el impacto y el golpe de lo que fue no solo el fujimorismo, sino incluso hablas de gobiernos anteriores, y otros, pues, de Alan García, en fin. Hablemos de esto, cómo aparece en tu novela la polarización social. Es una novela que tiene muchas voces, tiene una arquitectura de varios personajes, está inspirada en algunas películas que a mí me interesaron mucho. Soy una persona que ve mucho cine, básicamente dos, ambas son estadounidenses. Una se llama Shortcuts, de Robert Altman, que lleva al cine los cuentos de Raymond Carver. Y la segunda es Magnolia, de Paul Thomas Anderson, que fue alumno de Altman. Y también la idea en ambas es la historia de varios personajes que en mi caso se encuentran en un bar. Hay un bar que aparece en todas mis novelas, desde la primerita, desde la que salió en 2001, cuando era muy joven, que es el bar del Chino Tito, ¿no? El personaje del Tito, que les gusta a mucha gente por, bueno, no sé, es un personaje curioso, está presente en casi todas mis novelas. Entonces, yo lo que hice fue hacer coincidir a todos los personajes sin que necesariamente se conozcan en este bar. Por eso la referencia a la novela de Cela, ¿no? La colmena, sí. Y a partir de eso, ver cómo las historias diferentes van como afluentes de un río madre, que es la historia principal, y la historia principal es la de los policías corruptos, ¿no? Policías corruptos que secuestran a un niño, ¿no? Y ver cómo estas historias van desarrollándose, van teniendo vida propia y después van uniéndose sobre la matriz final. Entonces vamos viendo distintos personajes. Pareciera, por lo que he contado, que es una novela muy trágica, pero yo creo que es una novela que tiene muchas emociones. Va desde la comedia un poco negra y profunda, el amor imposible, va con todo lo que yo trabajo mucho, que es la cultura popular, ¿no? Está presente en el lenguaje, está presente en las canciones, en la música pop, está presente en los referentes y en la vida en general de las personas, ¿no? Entonces es una novela que de alguna manera pretende esa ambición ya antigua, ¿no? De la totalidad para explicar un momento de Lima. Y entonces vemos, a propósito de lo que hemos dicho, vemos, por ejemplo, te he hablado de esta banda de policías corruptos, que casi todo tiene un referente real. En Perú, en una época, en Trujillo, hubo bandas de policías que asesinaban delincuentes como una suerte de política de limpieza social. De ahí, por ejemplo, surgió la idea de esta banda de policías que roban, que matan y que pues, lamentablemente tienen referentes reales, ¿no? En el Perú, te cuento rápidamente que cuando apareció mi novela hace algunos meses, un mes después se descubrió una banda de policías en activo que asaltaban a las personas en la calle a pleno día. La realidad y la ficción se daban la mano. También vemos la realidad de algo que ocurrió en América Latina, en toda, que son los abusos de los curas de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto es algo que a mí me interesaba llevar a la literatura, precisamente porque hasta ahora, y hablando de todos, es que ahí está este hábito de tomar América Latina como el patio trasero para ocultar los peores crímenes, ¿no? Entonces, en específico, estoy hablando de lo que hicieron en Italia y en España, cuando tras descubrir que algunos de los sacerdotes habían tenido tocamientos o de plano violaciones a menores, en vez de quitarlos de las congregaciones, los mandaban literalmente a América Latina para hacer lo que quisieran lejos de Europa, ¿no? Entonces, esta realidad también se ve en la novela. Y al mismo tiempo es una novela que está plagada de personajes. De hecho, está plagada también de hechos de los cuales yo me nutrí, de la vida real, ¿no? De hecho, me interesa porque hay una parte que no quiero. Es una novela que también tiene muchos enigmas. Es una novela que tiene un poco el esquema del policial, porque el lector va descubriendo cosas en cada una de las historias. Y una de las historias, sin contar el final, está inspirada en una noticia que yo leía en México. Uno de los personajes es una mujer que es muy hermosa, está desquiciada y sueña con ratas, ¿no? Y entonces la develación de este enigma que tiene que ver con ratas y un parque, pues eso yo lo saqué de la realidad, ¿no?
si bien está basada en el Perú, en la historia del Perú y en mi relación con el Perú, yo creo que puede calar muy hondo en cualquier lector, ¿no? De América Latina o de otras latitudes, porque es una novela que tiene una forma de implicar al lector o intenta implicar al lector para que todas las historias y los personajes tengan un peso fuerte, ¿no? Y para que la novela pueda funcionar de esta forma. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. A la medida de mi ansia imagino tu esencia de carretera que se interna en la virgen selva, donde ya perdí los hitos, aún conservo pajaritos, flores dudas, premuras, carnívoras y rudas. A la medida de mi frente imagino un precedente de historias puras que se juntan en un solo presente, olvidándome las cosas dolorosas que me matan de ti y recordando deliciosas con que me haces morir. Selva Negra interpreta La. A la medida de mi imagino tú que se interna en la virgen selva, olvidándome las cosas dolorosas que me matan de ti y recordando deliciosas con que me haces morir. Continuamos conversando con el autor peruano Diego Treyes Paz. Hay, como lo mencionas, pues esta bifurcación de caminos, pero hay un punto de convergencia que no solo es, digamos, el bar de Tito, sino toda Lima e incluso América Latina, en donde
los mismos poderes se van cruzando. Digamos, esta falsa idea de éxito capitalista sigue arrastrando a tantos y a tantos respecto a cómo vivimos, cuál es el ideal, todas estas frases sobadas que no solo están en tu novela, están en el habla de los mexicanos también. El pobre es pobre porque quiere, basta que tengas la decisión y que te atrevas a correr riesgos para que te vaya bien. Todas estas mentiras del capital que nos hacen chocar entre nosotros mismos y perdernos, ¿no?, en el camino de lo colectivo por preferir lo individual. Esto también aparece en la trama. Háblanos, por favor, de ello. El proyecto fujimorista, el político fujimorista, era la destrucción de lo colectivo, ¿no? Es decir, hablamos de cómo destruyeron no solamente el sindicalismo, sino todo aquello que significaba una solidaridad entre ciudadanos, una manera de que la gente que no tiene tenga. Todo esto se vio opacado por lo que exactamente estás diciendo tú, que es algo que está muy presente ahora no solo en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Esta forma de pensar por la cual alguien te explota y es tu culpa, ¿no? O que tú puedes resolver las cosas simplemente con un poco de voluntad. O esta falsa idea de la meritocracia, ¿no?, que es el timón del llamado modelo neoliberal. Todas estas ideas estaban formadas del inicio en este proyecto fujimorista, y hay partes en la novela en que hay un personaje, es una personaje, una colombiana que se llama Blanca, que va al Perú huyendo del sicariato en Colombia. Ella es colombiana, ¿no? Y ella va reflexionando sobre Lima mientras la conoce, ¿no? La violencia de Lima. Y se hace una pregunta muy pertinente. Esta parte es bastante dura, sobre todo para los peruanos. Cada vez que lo he leído, la gente en público como que los interpela. Yo soy peruano, también sé hacia dónde iba, ¿no? Pero ella se pregunta por qué tantos peruanos aman a su patria si la patria los abandonó. Estamos hablando de Lima como un lugar donde hasta ahora hay muchísima gente que no tiene agua potable, que no tienen los servicios básicos, y que en vez de la lucha colectiva por esta idea de hay que ascender individualmente, ¿no?, y tú lo puedes hacer y si no lo haces es culpa tuya, pues las luchas se cambiaron, ¿no? Ya no era la lucha por el agua, por la luz, no era la lucha colectiva, ahora era la lucha individual. Y entonces comenzaron a crecer los modelos de el comerciante exitoso, el rey de la papa, ¿no? Entonces, todo esto obedece evidentemente a una ideología muy bien pensada, pero que en el fondo lo que busca es lo mismo que el capitalismo. Es decir, como ha pasado en el Perú, porque hubo en el boom, ¿no?, un boom de ingresos muy grande, mientras que los servicios públicos son un desastre. Entonces, la distribución de la riqueza siempre ha sido risible. Y esto precisamente lo vemos en lo que ocurrió en la COVID, porque el Perú fue el primer país del mundo en muertos. O sea, eso no es ninguna broma. Pasamos de ser el país modelo de América Latina al país vergüenza. ¿Y por qué fue el primer país del mundo en muertos? Porque todo lo habían privatizado. Y se privatizó hasta el oxígeno. Es decir, la gente mucha no murió por COVID, murió porque no tenía oxígeno. A ese nivel había llegado el neoliberalismo en el Perú y el proyecto fujimorista que continúa. Estas ideas a mí me interesaba mucho plasmarlas en el camino de estos personajes que viven una Lima que puede ser una Lima muy violenta, pero al mismo tiempo puede ser una Lima también en el cual haya cierta solidaridad, hayan formas de encontrarse, de quererse, de conocerse. Entonces todo eso está un poco, intento acercarme a esa Lima y a ese Perú actual que representa también, y ahí llegamos al título, nos están forzando de alguna manera al canibalismo, ¿no? Nos están forzando a tener que comernos los unos a los otros. Y eso lo podemos ver muy bien en el gobierno presente, ¿no? Lo que hay en el Perú se llama una dictadura legislativa, que la gente en la calle los define como caníbales. O sea, mi novela salió y yo tuve la suerte de que la gente ya les llamaba caníbales a estos delincuentes, hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Pero entonces, muy leales a sí mismos. Es un momento realmente difícil en el Perú. Además, no nos olvidemos que en el Perú ganó la izquierda
por primera vez en las elecciones, y ahora gobierna la extrema derecha, ¿no? Sí, claro. Y esto es algo que pasó en Brasil antes, es algo que hicieron hacer en Chile antes. Entonces, tenemos en Argentina Milei. Hay un Hay un proyecto. comportamiento también como pendular, ¿verdad? O sea, es decir, Sí. se pasa completamente de pensamientos y figuras que al menos representan la izquierda, a veces más cerca, a veces no, y de eso pasamos al polo completamente opuesto, ¿no? Como Milei, como ahora lo mencionas. Bueno, también hay un trabajo muy grande con el fantasma de los migrantes que te quitan el trabajo. Eso lo vemos en Europa también, en todo lo que están haciendo en Claro, España, claro, la ¿no? Por invención del ejemplo, enemigo. la extrema derecha está organizada en todo el mundo. Ujú, ujú. Ella acaba de celebrar el gran congreso de la extrema derecha, ¿no? En el Perú está inscrita en esa narrativa y te meten un montón de miedos que son en realidad bulos, que falsean la verdad. El periodismo corporativo está en todos los países, incluso en Francia. Los grandes millonarios compran medios, conglomerados, editoriales para falsear las cosas. Narrativamente en América Latina estamos en un momento literariamente rico, pero pobre, muy triste, de una manera humana, ¿no? Igual todo estaba calculado al milímetro, porque si bien tenía varios grupos actuando con personal diverso, la cadena de mando llegaba hasta lo más alto y funcionaba con la lógica de la mafia. Si caía una unidad, salvo que fuera sacrificable, la policía usaba toda su fuerza institucional para anular al Poder Judicial. Y esto no era tan complicado como parece, no solo por ese decreto legislativo del expresidente García, que en la práctica promovía el gatillo facial, sino sobre todo por la misma fuerza policial que controlaba todas las pericias balísticas en el Perú. Y si estos operativos terminaban con muertos, no existía un solo perito independiente que pudiera hacer su trabajo. Por eso cuando la Fiscalía solicitaba los presupuestos de las intervenciones, las órdenes de destaque, las nóminas o los planes operativos, el comando policial se negaba rotundamente a facilitarlos, señalando que eran secretos nacionales, que era una forma educada de decirles que se fueran bien a la mierda. Y luego ya todo volvía a foja cero. El tiempo pasaba, las denuncias se archivaban y los ejecutados terminaban dando lo mismo. A fin de cuentas, no iban a perder el tiempo, energía y presupuesto por unos cuantos delincuentes muertos. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos. Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor peruano Diego Treyes Paz. Hay demasiados hilos en tu novela, personajes, tramas, por ahí que siendo paralelas hay un momento en el que se tocan, se cruzan. Hay una parte en la que aparece esto. Todo estaba podrido. Y ese poder judicial que tenía la Concha de querer investigarlos estaba lleno de ratas. No había peor mierda en el Perú que esa basura de fiscales y jueces corruptos. Lo subrayé no solo por lo que significa... Lo dice policía, ¿no? Lo dice policía que es corrupto. Sí, tiene que ver la importancia que tiene esto que leo con la trama, sino también por la resonancia y el eco que nos hace acá en México, que estamos en la resaca de una reforma judicial que nos sacude. Estos policías, lo que representa la justicia en toda Latinoamérica, con formas muy específicas en cada caso, parece que de entre todos los horizontes ese es el más utópico. Creo que de alguna manera estos males, ¿no?, que nos persiguen, de las fuerzas del orden, que en el fondo no están ahí realmente para protegernos, sino están ahí
precisamente para lo que hacen los criminales en muchos casos. Es algo que ocurre en todos los países con más o menor ferocidad. La corrupción es algo que pues venimos hablando de ella y vendremos hablando de ella por mucho tiempo, pero sí creo, sí siento, o por lo menos yo, que hay ciertos países en América Latina donde las cosas están empezando a hacerse mejor, donde está llegando cierta gente que intenta enderezar lo que es difícil de poder enderezar. Yo tengo de todas maneras esperanza, ¿no? Porque finalmente La lealtad de los caníbales es una novela dura, es una novela que cuestiona, pero es una novela también creo que habla de los lazos humanos entre las personas. Es una novela que genera alguna empatía, pese a ser dura. Hay algunos personajes, por ejemplo, como Rosalba, como Tito, como Ishiguro, que son los personajes del restaurante. Yo creo que intenta dar una suerte de visión de conjunto de lo que es un poco la sociedad peruana, de lo que es un poco también las sociedades latinoamericanas, porque en la novela también hay colombianos, hay venezolanos, en mis novelas anteriores han aparecido mexicanos, en Bioy es una parte final, la parte final de Bioy, hay dos mexicanos que están todo el tiempo ahí en la selva peruana. E intenté acercarme a esas novelas que intentaban también explicar momentos precisos de la realidad latinoamericana a partir del conjunto o de parte del conjunto de su sociedad. Esa es un poco la idea, pero al mismo tiempo creo que no hay concesiones con el lector y eso es algo que yo trabajo mucho en mis novelas. No intento maquillar, ni idealizar, yo creo que lo mío más bien va por el lado de mostrar un poco lo que es la fiereza, la ferocidad de la realidad. Incluso en esos momentos encontrar humor. ¿No? Pero es una novela que a mí me encanta un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia. Me parece Claro. extraordinario. Y de él aprendí, de hecho, te voy a confesar que Blanca, el personaje de Blanca, que es colombiana, pero es negra, o sea, se llama Blanca, pero es negra, Ujú. eso me lo robé de Las Muertas, ¿no? Sí. De Ibargüengoitia, ¿no? El chiste es de él, ¿no? Uno siempre está saqueando un poquito como un DJ, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia tenía una cosa que yo llamo el humor doliente, ¿no? Te matas de risa, pero sabes que te estás riendo de cosas que son un poco macabras, ¿no? Además, claro, como dije hace un rato, está el elemento de la cultura popular, ¿no? Y eso quizás se pueda ver también en la forma en que está escrita. Es una novela que tiene muchas entradas estilísticas, digamos, para llamarlos de alguna manera. Hay momentos incluso como el del final de la primera parte, que se llama El bar del Chino Tito, en el cual se presenta a todos los personajes en el bar y el que está narrando es una cámara, ¿no? O alguien que tiene una suerte de cámara, ¿no? Claro, está lleno de referencias a Scorsese, a sus Al cine, sí. filmes, a música popular, alguna que por ahí estuve buscando y descubriendo lo que era la música chicha, por ejemplo. Esos son, sí. Bueno, sí, Chacalón y los Chapis por siempre. Sí, hay muchos chistes también, ¿no? Chacalón, yo no sé, yo sé que en México de repente no conocen a Chacalón, pero Chacalón es el rey de la cumbia, ¿no? Ah. Cuando Chacalón canta, los cerros bajan, ¿no? Es lo que dicen allá. Entonces, todo este mundo, ¿no? De la cultura popular en el Perú es algo que siempre me ha interesado, ¿no? A otros autores, ¿no? Como Osvaldo Reynoso, por ejemplo, en el Perú, Pedro Lemebel en Chile. Esos son autores además que tienen una forma de narrar que tiene mucha poesía, que tiene mucha música. Y eso a mí me interesa mucho, ¿no? No me interesa la literatura plana, ¿no? Un poco la literatura. Hay un chiste al comienzo de la novela que habla de los libros de autoficción, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, a mí yo creo que un poco sí, bueno, no tengo nada contra los libros de autoficción, evidentemente, no es lo que yo hago, pero sí con la filosofía que traen los libros de autoficción, ¿no? Con esta forma de hacer la literatura más asequible, más fácil, que todos comprendan, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Ujú. Y esto me parece que es dañino, ¿no? Para la literatura. Yo tengo una concepción de la literatura que va un poco más allá y recupera ciertas formas anteriores, sin dejar de ser o intentar ser una literatura del presente, ¿no?
Como acá en La Lealtad, en la que nos colocas enigmas, pero sin detective, por ejemplo. Exactamente, que es lo que yo estoy hecho. De hecho, es lo que yo soy doctor en literatura y es lo que yo hice en mi disertación, un ensayo que ganó el Premio Nacional de Ensayo sobre la novela policial alternativa, que son estas novelas sin detectives, sin resolución, y hay un montón ¿no? Pero en el caso de La Lealtad también está, como te dije, en la Procesión de la Infinita, en Bioy, también está, es la idea de que el lector puede ser el detective, que el lector, si quiere, puede participar, ¿no? De la pesquisa. Y son pesquisas que no necesariamente son muertes, sino son pesquisas que pueden ser descubrimientos, que pueden ser desapariciones, ¿no? Eso es muy bolañesco, muy de Piglia también, ¿no? Todos esos autores que a mí me interesan, ¿no? Era la primera vez que Helmut Bauer estaba en el Perú y no había caído precisamente en el momento más feliz de su historia política. A 3 años del autogolpe con el que habían cerrado el Congreso, intervenido el Poder Judicial, tomado los medios de comunicación y encarcelado a sus opositores, y gracias al cambio de constitución que había forzado para presentarse de nuevo a las elecciones, Alberto Fujimori acababa de reelegirse presidente de la República por 5 años más. Helmut sabía por definición que viajaba hacia un país en dictadura, pero aquello, lejos de desanimarlo, lo había convencido de que era ese, y no otro, el momento preciso para conocerlo. Tenía una maestría en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, y creía entender bien lo que estaba ocurriendo. Siguiendo los pasos de Stroessner en Paraguay y Pinochet en Chile, Fujimori había cambiado la Constitución de 1993 para legitimar su golpe de Estado y quedarse en el poder. Tuvo el apoyo de los empresarios y la Iglesia porque las reformas hechas a la Carta Magna introducían cambios estructurales que instauraban un nuevo modelo económico de corte neoliberal. Lo que significaba en la práctica, pensaba Helmut, era el predominio pleno del mercado sobre un Estado profundamente debilitado que pasaba a tener un rol subsidiario. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Espero que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el autor peruano Diego Treyes Paz, con quien charlamos sobre su novela La Lealtad de los Caníbales. Te invito a que cada viernes en punto de las 12 del día nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify. Síguenos, únete a nuestro animado grupo de lectores. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Quiero comenzar a decir la verdad. Quiero descifrar todo lo que me hace bien y me hace mal. Quiero comenzar a decir la verdad. Quiero expresar con mi alma. Mi espíritu abre la ventana y todo se vuelve a abrir. Agradezco haberte conocido hoy, reconocido tenerte en cada latido. Agradezco haberte conocido, tenerte en cada latido. Debo cantar, solo debo cantarte, así imaginarte, desbordándote, amándonos momentáneamente, amándonos. Alojémonos en un romance eterno, no alejémonos, que somos como nosotros solo sabemos cómo nos sentimos cuando nos separamos, cómo se vuelve tan extraño.
solo acompáñame con tu mirada, aunque alejada. La siento cerca acariciando mi cara mojada, con lágrimas de letras, palabras aún no terminadas, no dichas por estar asustada. El susto nos hace nudos, nos vuelve mudos, corazones duros que se vuelven oscuros. Nada de eso quiero, lo juro. Muros derribados sean suspiros reales que anhelan el vuelo firme y dejar estela. El vuelo firme y dejar estela. En tu vuelo agradezco haberte conocido hoy, reconocido tenerte en cada latido. Agradezco haberte conocido, tenerte. Antes del suelo el espacio, parpadean los astros. Antes del sueño el pensamiento manso y el tiempo es eterno, latiéndonos, viéndonos. Ante el reflejo la luz que lo existe, en tu reflejo soy. Antes del amor el espacio en el cuerpo, abriéndonos en dos. Será la esfera que nos rodea, toda causalidad, todo encuentro íntimo que no es la guerra. Será poesía existencial en una confesión, unidos por un hilo en el riesgo de una misión. Unidos. Fémina interpreta Agradezco. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.